Atención. Ha empezado por ti, informa que todo se le está grabando, transcribiendo, directiva de privacidad. Ha empezado por ti, listo, ya está grabando. Se supone que está grabando. Y la evidencia de eso es que allí aparece detener grabación, o sea que está grabando. Bueno, Dios quiera que esté grabando. Bueno, me están escuchando todos. Mierda, hay gente más por ahí que llega. Esta cosa si hiciera de forma automática y entrara. Bueno, la ventaja es que me va saliendo y yo le voy dando a aceptar. Chicos, ¿ustedes me están escuchando? Sí, señor. Listo, pues vamos a comenzar. Sí, profe. Eh, ¿Ustedes recuerdan que en un suelo que tiene un peso unitario, ustedes pueden obtener a una profundidad el esfuerzo que se genera a esa profundidad? Esa profundidad recordamos que es gamma H. Es decir, es es el esfuerzo, es el peso unitario multiplicado por la altura. Ya los detalles de por qué esa fórmula es así, lo hemos hablado varias veces. Voy a recordarle a algunas personas que es tan igual como que un metro de Zahorra que pesa 2 toneladas, un metro cúbico de Zahorra que pesa 2 toneladas, ese metro cúbico tiene una altura de 1 metro. Y si tú le pones un cubo de Zahorra arriba, es decir, tienes un cubo de Zahorra y ese cubo pesa 1 tonelada, de 2 toneladas, y agarras y encima le vas a colocar otro cubo de Zahorra que también pesa 2 toneladas, el metro cúbico, ahí tenemos 2 metros cúbicos. Pero ese no es el punto de qué volumen es, sino qué altura tenemos. Cada cubo tiene 1 metro. Por lo tanto, la altura de él es de 2 metros. Para tú saber qué presión tienes aquí abajo, si tú te acostaras aquí como para hacerte una idea, te acostaras, ¿qué presión recibirías tú? Tú recibirías la presión del primer cubo y la presión del segundo cubo, es decir, recibirías 2 toneladas. Por eso es que la ecuación siempre dice que es gamma por H. Ajá, profe, pero ¿y dónde está ahí el gamma? Porque el H ya sabemos que es 2 metros. Pero resulta que cada cubo tiene un peso unitario de 2 toneladas por cada metro cúbico. Cada metro cúbico. Cada metro cúbico pesa 2 toneladas. Y el área con el cual está haciendo contacto es 1 metro cuadrado ahí abajo. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Agarra las 2 toneladas, metro cúbico, y la multiplicas por la altura, que es 2 metros. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás multiplicando Profe, pero gamma. en ese caso no serían 4 toneladas. Si son dos cubos de 2 toneladas cada uno. Claro, por supuesto, da 4 toneladas, pero analicémoslo bien. Estás haciendo prácticamente gamma, que es el peso unitario, por H, que es la altura. Ahí está 2 por 2, 4 toneladas metro cuadrado. ¿Por qué metro cuadrado? Este cubo
se va con este metro y queda metro cuadrado. 2 toneladas metro cuadrado. Entonces, el esfuerzo que está efectuando aquí en este área es de 4 toneladas metro cuadrado. Pero ¿cómo lo calculamos? Sencillamente agarramos el peso unitario de esas ahorras y lo multiplicamos por la altura. Pero hice este ejemplo así tridimensional para no tragar entero de por qué el esfuerzo es simple y llanamente gamma por H, ¿ya? Es el simple hecho de que cada cubo que tú le vayas colocando, aquí sería un tercer cubo que también serían 2, entonces ya serían 2 toneladas por metro cúbico más, y entonces ya la altura sería 3 metros, y entonces el esfuerzo aquí sería 3 multiplicado por el peso unitario, que sería 3 por 2, 6 metros, 6 toneladas por metro cuadrado sería el esfuerzo si colocáramos una altura de 3 metros. Entonces, yo estoy aquí hablando, de por qué es esa ecuación. O sea, le estoy como recordando, porque es que a veces uno sencillamente anota la ecuación porque esa es la ecuación, pero tiene que tener en cuenta de que eso nace de un análisis lógico, que no es que esa es la ecuación y ya. Bueno, pero ese esfuerzo, como yo les dije, es un esfuerzo que es vertical, va hacia abajo. Es decir, él empieza poquito en la superficie y en la medida que va profundizando, va aumentando y va aumentando cada vez más y el aumento tiene forma triangular. Tiene forma triangular. Bueno, y profe, ¿por qué estamos hablando hoy de eso? Si ya eso ya lo vimos, ¿cuál es qué es? Bueno, nosotros necesitamos hoy aprender a calcular el esfuerzo, pero horizontal, porque es que hay un esfuerzo horizontal. Tú haces una excavación y tú la dibujas así y tú crees que él permanece así de esa forma. Tú te metes ahí y tú te sientes tranquilo porque él no te va a empujar nada. Y en tu cabeza tú dices, no, pero él se puede derrumbar. Pero una cosa es que se derrumbe y tú dirás, y otra cosa es que él tenga como vida y te empuje. Pues resulta que él sí hace empuje. Él hace un empuje como, ¿cómo explicarlo? Como, voy a dibujarlo de esta manera. Como que si tú tienes ese, vamos a dibujarlo de esta manera para comprenderlo. Si tú tienes esa excavación y ya ella no aguantó más y se derrumbó, es decir, ya se derrumbó, ya vino para acá, ya vino todo esto. Resulta que este derrumbe, si tú lo quieres componer, tendrías que buscar la manera, vamos a ver si lo dibujo así. Tienes este derrumbe aquí, tú buscas una manera de poner una contención aquí. Cuando tú logras esa contención, logras, logras que el suelo esté, digamos, de esta forma. Ya tú limpiaste aquí y aquí no existe nada. Ya tú lograste quitar el suelo, lo limpiaste y ya tú tienes un muro aquí. Él todavía está empujando aquí, perdón. Él está empujando aquí. Él está haciendo un empuje que si tú quitas el muro, pues obviamente se vuelve a caer la tierra. Entonces, el suelo sí hace su empuje. Él genera un empuje que es calculable. Eso es lo que vamos a
charlar hoy. Ya nosotros sabemos cómo calcular el esfuerzo vertical. El que no sabemos es cómo calcular el esfuerzo horizontal. El esfuerzo horizontal, vamos a llamarlo vertical. El esfuerzo horizontal es el mismo esfuerzo vertical multiplicado por un factor K. KA. Ese era ese KA. Ese es un factor que le llaman, que le llaman módulo de presión de tierras. Y hay varios módulos de presión de tierras. ¿Por qué yo le pongo A? Porque es una presión que le llaman presión activa. Hay una que es presión pasiva. La activa es cuando está el suelo activamente empujando. La pasiva es cuando el suelo es empujado por algo. Tú dirás, ¿y qué cosa puede empujar un suelo? Por ejemplo, un muro que tenga un terreno de esta forma y tú tengas un anclaje aquí y estés jalando hacia adentro. El muro en esta condición prácticamente está inclinado, tiene una deformación hacia adentro. Y al tener esa deformación hacia adentro, está empujando hacia el suelo. Y entonces el suelo tiene una condición pasiva. Está ahí como quien dice, bueno, yo me voy a dejar empujar. En cambio, cuando en en ese mismo muro, tú tienes y no estás anclando nada, sino sencillamente el suelo está cayendo, el muro tiene una deformación de esta manera. Es el suelo el que está empujando. Por lo general, la mayoría de las veces, la forma de diseño siempre es en condición activa. ¿Ya? Esa condición es activa. ¿Cómo logras tú saber cuál es el valor del esfuerzo? Bueno, vamos a poner un simple y llano ejemplo. Tenemos aquí un peso unitario de un suelo, vamos a llamar este suelo, un suelo arcilloso, vamos a ver, suelo arcilloso, vamos a ponerle 1.8 toneladas metro cúbico, ese peso unitario. Y esta altura vamos a decir que tiene 5 metros. Ya, aquí hay alguien que quiere entrar. Al tener esos 5 metros, ya tú deduces rápidamente, de tanto que lo hemos hecho, que el esfuerzo sería 1.8 toneladas metro cúbico multiplicado por los 5 metros. Ya. Bueno, eso es una simple multiplicación. Yo no me voy a, ustedes vayan haciendo su multiplicación y yo también lo voy haciendo acá. Eso me da 9 toneladas metro cuadrado. Bueno, pero eso es un esfuerzo vertical. ¿Y cómo se obtiene el esfuerzo horizontal? Pues el módulo de presión de tierras es un factor que lo obtienes mediante una ecuación que tiene que ver con el ángulo de fricción. ¿Cuál ángulo de fricción? Pues ese es un tema que tengo que tocarles y recordarles. El ángulo de fricción es un factor, es un factor, es un parámetro geotécnico propio de los suelos. Como les dije, siempre vamos a trabajar con 3 parámetros geotécnicos.
ángulo de fricción, cohesión y peso unitario. El peso unitario es el más fácil de todo. Agarras y le sacas el volumen a la muestra, siempre y cuando tenga una forma regular, porque si tienes una masa ahí toda deforme, va a ser bastante difícil. Por eso es que para tomar una muestra siempre se utilizan moldes cilíndricos. Se busca, digamos, una forma la cual tú le puedas tranquilamente calcular un volumen. Entonces, el peso unitario, tú le calculas el volumen al cilindro y después lo pesas. Después que lo pesas, con el volumen, ya saben que es peso unitario. Ese es el más sencillo. Miércoles. Unas personas están tratando de entrar, por favor, inténtelo no, porque cuando voy yo a darle clic, tú, ya no alcanza. Yo los estoy admitiendo, profe. ¿Cómo dices? Yo les estoy admitiendo al ingreso. Dicho, con razón. ¿Cómo haces tú eso? Si Me es como aparece el la cuadrado acá y me da la tecnología. opción de admitirlo. Ah, o sea que cualquiera de ustedes pueden admitir. Sí, Que me lo hubieran dicho antes, yo estaba preocupado. Bueno, perfecto. Bueno, entonces puedo seguir y alguien más le puede ir dándole para no estar pensando en ello. De todas formas, esto lo estoy grabando. De alguna manera les haré llegar. Bueno, este módulo de empuje, este módulo de empuje, como ya les dije, tiene una ecuación que tiene que ver con el ángulo de fricción. La ecuación es a ver, perdón, un momentico, es perdón, Eduardo Ginás, es la tangente al cuadrado, o vamos a escribirlo de esta forma. ¿Sabe por qué lo quiero escribir de esta forma? Porque es que cuando tú lo escribes, se lo voy a escribir de todas formas como normalmente uno debería escribirlo. Pero para comprenderlo mejor, yo se lo voy a escribir de otra forma. Tú colocas la tangente al cuadrado de 45 grados y el ángulo de fricción dividido entre 2. En la calculadora, tú lo que vas a hacer es esto. Agarras la tangente de 45 y le restas el ángulo de fricción dividido entre 2, la mitad del ángulo de fricción. Y después todo esto lo elevas al cuadrado. Es que hacer esto, bueno, algunas personas lo entienden, pero primero haz la operación interna y después elevas al cuadrado. Pero formalmente se escribe así. Ustedes deben acordarse del bachillerato, cómo era la trigonometría. Y a más de uno le daba duro este detallito aquí cuando lo ponían ahí al cuadrado y no sé, algunos le... Yo recuerdo que yo tenía compañeros que le daba duro y pues insisto, lo que hay es que hacer es tangente 45 y le restan la mitad del ángulo de fricción. Y después agarran la calculadora todo y lo elevan al cuadrado. Sale. Como que dice por ahí, sale para pintura. Bueno. Vamos a hacer un simple, corto ejemplo para entender eso. No largo. Yo mismo lo voy a hacer. Ejemplo. Una arcilla, esta misma que estamos hablando, ya no tiene ángulo de fricción cero. Yo les voy a decir algo. Yo salí de la universidad creyendo que la arcilla, por ser arcilla, tiene que tener ángulo cero. Y eso no es así. Hay arcillas que tienen ángulo de fricción diferente de cero. Por naturaleza, la arcilla pues siempre tiene ángulo de fricción igual a cero porque ella no drena, pero algún día drena. Inclusive algunas tienen un poquito de arena dentro, que son arcillas arenosas o arcillas limosas, que permiten algo de permeabilidad. Y si dejan permear, seguramente las partículas allá dentro ya empiezan a acercarse
ya no va a haber agua de por medio, sino que empiezan a rozar. Y es posible que tengan, póngale usted un ángulo de fricción promedio de 20 grados. Una arcilla puede llegar hasta 10, 15 grados. Esas arcillas de 10, 15 grados son muy arcillosas, casi no tienen arena, pero las que tienen 25 grados, 28 grados, tienen bastante, son arcillas arenosas. Casi que son arenas arcillosas, al revés. Pero una clásica y típica arena tiene 20 grados. Entonces, ¿qué haces tú aquí? Aplicas esta ecuación. Vamos a hacerlo. Tangente de 45 menos 20 entre 2. Sale. Y después esto lo le das al cuadrado. Y sale ahí. ¿Cómo es la cosa? 45 menos 10, 35. Y esto lo le das al cuadrado. ¿Qué estamos calculando ahí? El módulo, el factor de presión de tierras activas. Ya les voy a decir algo respecto de eso. Bueno, yo aquí tengo... miércoles, yo aquí no tengo tangente. Tengo arco tangente. Las calculadoras son un caso. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo calculamos el ángulo de fricción? Ah, eso es lo que les voy a decir ahorita. Por eso es que quiero salir rápidamente de esto para que la clase poder decirles rápidamente cómo se calcula el ángulo de fricción. He ahí el verdadero problema. He ahí el verdadero dolor de cabeza. Pero afortunadamente estoy yo para aclararles ese detalle. Chicos, alguien, por favor, sáquenme la tarjeta de 35, porque esta calculadora no quiere hacer lo que yo le pido. Tiene arco tangente. Es la de bueno, esa es la de la computadora. Entonces, perdón, calculadora estándar científica. Entonces tengo 35 grados y le saco dónde está la tangente aquí, tangente, tangente, tangente. ¿Dónde está? Tangente, aquí está, tangente. Tangente da 0,70. 0,700 y un poco de decimales. 0,70. Y esto hay que elevarlo al cuadrado. Entonces yo voy a elevar todo ese poco de decimales al cuadrado y me va a dar 0,49. Entonces, eh, este, ¿cómo se llama esto? Este módulo de presión de tierra da 0,49. Ya, da 0,49, 0,29, ya, 0,49. ¿Qué significa esto? Que el esfuerzo horizontal, entonces será las 9 toneladas que teníamos hace rato. ¿Cuáles 9 toneladas? Estas 9 toneladas, ya. Multiplicado por 0,49. Ese 0,49 no tiene unidades. Entonces tenemos 0,49 multiplicado por 9. 4,41. 4,41. 4,41. Perdón, 41 toneladas metro cuadrado. Voy a permitirme borrar aquí un poquito esto. Déjenme si esto lo puedo mover de alguna manera porque me está estorbando aquí. Sí, nada, no supe hacer la cosa. Bueno, entonces, bueno, ¿y eso qué significa? Significa que el suelo, en este caso, genera un esfuerzo vertical de 9 toneladas metro cuadrado, pero horizontalmente empuja 4 toneladas metro cuadrado.
hace un empuje de 4 toneladas metro cuadrado. A ti te cuesta un poco de trabajo imaginarte cómo el suelo te empuja, porque como tú has hecho excavaciones, tú ves que tú te paras aquí, tú no sientes el empuje. Eso es arcilla. Lo que pasa es que hay algo que de todas formas lo sostiene, que es la cohesión propiamente del suelo. Pero el suelo, la masa del suelo misma te empuja. Y la prueba de ello es que si se derrumba y tú vuelves y lo recoges y le pones, vienes y lo recoges, miércoles, perdón. Está pasando, que yo lo estoy tocando ahí lo estoy tocando con la Profe, misma. también podemos deducir que el empuje vertical, horizontal del suelo es la mitad del vertical. No, no, casualmente dio ahí de esa manera, suponiendo que tú Porque tienes un depende del ángulo ángulo, de fricción. exactamente, suponiendo que tú tienes un ángulo de fricción, vamos a ponerle de una arcilla bastante arcillosa, 10 grados, entonces ya tú vuelves y juegas. El módulo de presión de tierra sería la tangente al cuadrado de 45 menos 10 entre 2. Estamos hablando de 45, 10 entre 2 da 5, es decir, estamos hablando de tangente al cuadrado de 40 grados. Ya 45 menos 5 da 40 grados. Entonces, vuelve y juega. Voy a usar la calculadora de aquí de la computadora. 40 grados, le saco la Punto tangente, 70. punto 84. Esto de aquí, punto 84, la tangente de 40. Ahora, elevarlo al cuadrado, la tangente de 40, cuando tú lo elevas al cuadrado te da punto 70. Tienes toda la razón. Entonces, el módulo de presión activa da punto 70. ¿Qué significa? Que para este otro tipo de suelo, en este caso, este otro tipo de suelo me daría punto 70 y entonces la presión ya sería punto 70 por esas mismas 9 toneladas. Y entonces 12.85. aquí da 6 toneladas. ¿Ya? 6,34, vamos a ponerle. 6,34. Este valor es un poco más alto que el anterior, ¿no? El anterior daba 4 toneladas, este da más presión. ¿Qué significa eso? Que entre menos ángulo de fricción tenga, quiere decir que un suelo más arcilloso, pues él se va a dejar caer más. Él presiona más Profe, el disculpe, ángulo de fricción. La fricción, de todas formas, te ayuda a sostener el suelo. Es digamos, una forma de, de disminuir, perdón, estamos hablando de la cuestión. profe, El a mí ángulo no, de a mí fricción, me dio ¿cómo dice? 12.85 12,85, ¿qué? toneladas metro cuadrado. Porque se divide 9 toneladas metro cuadrado sobre multiplicado. ¿Es multiplicado o es dividido? Es Entre 0. multiplicado, es Multiplicado. Sí, multiplicado, es sí, ya, sí, ya. multiplicado. Entonces, cada vez que el ángulo de fricción es más bajo, pues el esfuerzo es mayor, ¿ya? Va aumentando. Significa que si nosotros tenemos 30 o 40 grados, 40 grados no lo van a ver, para empezar. Un suelo con 40 grados no es real. Esos ángulos de fricción, si acaso en una roca llegan a 35 grados, 38, pero ya si a ti alguien te habla
de que no, a mí ese suelo me dio 45 grados de ángulo de fricción, tranquilamente te está hablando, como dicen en Bogotá, de la balinera del exhausto. ¿Saben qué significa? ¿O no saben qué significa eso y que la balinera del exhausto? El mofle, el exhausto del mofle, la balinera del mofle. O sea, te está echando paja. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros para qué necesitamos ese esfuerzo horizontal? ¿Para qué nosotros necesitamos eso? Ese esfuerzo horizontal, ese esfuerzo horizontal, necesitamos obtenerlo para calcular el empuje, pero en toneladas. El empuje en toneladas. El empuje en kilonewton. ¿Cómo vas tú a calcular el empuje en toneladas, el empuje en kilonewtons, en kilos? O sea, ¿cómo tú vas a pasar de esfuerzo, que es unidades de carga, carga sobre área? ¿Cómo vas a pasar tú de carga sobre área a unidades de, de lo que llamamos nosotros solamente peso? Pero es carga, toneladas, kilonewton, kilos, libras. Bueno, señores, vean lo siguiente. Resulta que vamos a, vamos a borrar un poquitico aquí para, ya sabemos de dónde sale la ecuación. Voy a dejar esto de todas formas aquí como para tenerlo aquí claro. Ya. Bueno, no le he borrado nada. Ahí todavía está. De todas formas, en la clase seguimos teniendo. Em, ¿Me recuerdan cuál es el área de un triángulo? Es base por altura. Base por altura dividido entre 2. Ese es el área del triángulo. Bueno, ya recordamos eso de primaria. Allá estamos, eso es viejo. Bueno, entonces si ya sabemos eso, la presión que ejerce el suelo es triangular. Óigame, si tú te metes bajo una piscina y tú te metes en la superficie, pues la presión no es muy fuerte, pero si empiezas a meterte cada vez más abajo, 10 metros, 30 metros, 40 metros, tú empiezas a sentir más la presión. Y si te metes 50 metros, 80 metros, la presión todavía es más grande. Es una presión muy fuerte, la del agua. Lo mismo es el suelo. Si tú te metes en un tanque lleno de maíz, arriba tú no sientes presión, pero en la medida que te vas profundizando dentro del maíz, la presión del peso mismo arriba te va aprisionando. Pero también está la presión lateral, que hay una presión lateral, el empuje lateral. Ese es el que nos interesa ahorita, el empuje lateral. Ya lo sabemos calcular. Sabemos que el empuje lateral horizontal, ya lo tenemos aquí, es este. Esta es la ecuación. Y ya recordamos, voy a dejarla aquí como escrita también, que este valor, que es el coeficiente, el módulo de presión activa de suelos, lo sacamos sacando la tangente al cuadrado de 45 menos el ángulo de fricción dividido entre 2. Vamos a dejarla ahí escrita nada más. Bueno, el esfuerzo aquí abajo, el esfuerzo aquí abajo es gamma por H. Ya lo sabemos. Gamma por H es el esfuerzo vertical, aquí verticalmente. ¿Cómo obtenemos nosotros
ese empuje aquí? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos cuál es la fuerza que se está generando aquí? Pues aplicamos una ecuación, que es empuje sería igual a la base por la altura, en este caso aquí sería H, la base por la altura dividido entre 2. Ese es el área. El empuje es el área del triángulo. Ese es el empuje. Base, que es gamma por H, por altura dividido entre 2. Ese que tenemos ahí es el empuje. Pero falta un pequeño detalle. Falta un pequeño detalle. Resulta que la dirección en la que se está moviendo esta presión es horizontal. Esa presión es horizontal. Significa que aquí le falta el coeficiente de presión activa para que sea horizontal. Si no se lo ponemos, es vertical y pues igualito no estamos haciendo, digamos, un empuje realmente horizontal. Que el empuje siempre es horizontal. Profe, y no hay un empuje vertical, sí. Es una presión multiplicado por un área de contacto. Pero el empuje vertical es la base, que es gamma H. Vamos a escribirlo mejor para que se entienda. La base, que es gamma H, multiplicado por el coeficiente de presión activa de tierra, multiplicado por la altura dividido entre 2. Esto es prácticamente un área base por altura dividido entre 2. O sea, el 2 no es que es la fórmula porque está ahí. Ya. Oh, Dios. Ya. El 2 no es porque es que sea la fórmula tiene que ser 2. Es por un área que tú tienes que calcular. ¿Y por qué yo le hago énfasis que tiene que ser un área? Porque alguna vez el área no va a ser un triángulo. Y ya tú vas con la mente de que tienes que calcular el área para obtener el valor del empuje. Entonces, ¿cuál fue el último ángulo que estuvimos trabajando? Estuvimos trabajando con un ángulo de, de 10 grados. Y el ángulo de 10 grados nos dio este valor que tenemos aquí como esfuerzo horizontal. Es decir, el esfuerzo horizontal es este que tenemos aquí, 6,34 toneladas metro cuadrado. La altura, bueno, vamos a dejar la misma altura, 5 metros. Y el empuje, ¿qué es? El empuje, entonces, todo este factor que tenemos aquí, todo esto que tenemos aquí, este pedacito es este. Entonces ya sabemos que el empuje sería igual 6,34 toneladas metro cuadrado multiplicado por la altura que es 5 metros dividido entre 2. No quiero que escriban que es dividido entre 2 porque la ecuación dice que es dividido entre 2. Es porque nace de la fórmula del triángulo. Entonces, ya tú teniendo claro eso, que es un área que tienes que calcular para obtener el empuje, el día que a ti te den un área diferente, rectangular, por ejemplo, ya tú sabes que lo que vas a calcular es el área rectangular. Profe, ¿y en qué momento a mí me va a dar un área rectangular? Bueno, ya vamos a ver hasta dónde nos da la clase hoy. Entonces, el empuje
Aquí sería 6,34 por 5. Estoy tratando de ponérselo lo más digerible posible. Calculadora, 6,34 por 5. 15.85. 6,34 por 5, dividido entre 2. 15.85. 15,85 toneladas de presión. Es impresionante. 15 toneladas está empujando el suelo. ¿A qué le está empujando? Tú vienes y te paras aquí y suponiendo que esto sea una excavación, tú dices, pero yo no veo que él me está empujando, ahí está la excavación. Pues no se trata de eso. Se trata es de que si el suelo ya ha fallado, él te va a hacer ese empuje. Si tú estás dentro del suelo, estás ahí vamos a imaginarlo aquí, capa de suelo, él está haciendo una presión vertical, pero también está haciendo una presión horizontal. La presión horizontal por lo general es menor que la vertical es más fuerte. Uno de los compañeros habló ahorita, dijo, ¿se puede deducir que la presión horizontal es la mitad de la presión vertical? Bueno, es que depende del ángulo de fricción, pero sí, es una fracción. Si el ángulo de fricción es muy bajo, la presión horizontal se parece mucho a la vertical. Pero si el ángulo de fricción es muy alto, 25, 30 grados, pues casi siempre termina siendo como la tercera parte de la vertical. Si tuviéramos por allá como unos 30 grados, 25, 28 grados, les puedo garantizar que la presión de 9 toneladas, esta de aquí, que es la presión vertical, la de acá arriba, esa presión seguramente horizontalmente serían 3 toneladas, metro cuadrado, presión de metro cuadrado. Es una presión más baja que cuando tú lo colocas aquí, 3 toneladas por 5, 15, entre 2, da 7 toneladas. Es una presión más baja, es una carga más baja. Bueno, ¿y a ti para qué te sirve tener esa carga? Porque es que a mí lo que casi no me gusta siempre es, este es el resultado y lo ponen así y tal y lo recuadran, pero de pronto no se entiende para qué eso, de pronto Pues sí una se entiende pregunta, para qué, profe. pero ¿para qué lo vas a usar? ¿Tú para qué vas a usar eso? Bueno, vamos a ver Profe, una dónde lo pregunta. vemos. ¿Cómo? Una pregunta. Sí, Usted tiene ahí que 6.34 toneladas metro cuadrado y lo multiplica por 5 metros. Se cancela un solo metro que daría toneladas sobre metro. ya te voy a decir. Ahí hay algo con hay algo con las unidades. Ahí pasa algo con las unidades. Las unidades al final tienen que quedarte en toneladas. Ya, falta, hay algo que falta ahí. Vamos a analizarlo a ver. Ya. Cuando tú afectas el módulo de presión de tierra sencillamente no tiene para nada unidades. Ya, él no tiene unidades. Ahí tenemos claro que la presión, vamos a analizar a ver qué nos falta ahí. Ya, ¿qué nos falta? Nosotros tenemos la presión y luego tenemos, y ahí tiene que desaparecer el empuje, en el empuje tiene que desaparecer prácticamente los valores de metro, tiene que desaparecer de ahí. Profe, Ya no es les voy a, la 34 metros cúbicos. no, porque es que esto que tenemos aquí termina siendo un esfuerzo, tonelada sobre metro cuadrado. Ya.
La ecuación es base por altura dividido entre 2. La base ya la tenemos, que es el esfuerzo que tenemos aquí. Ya tenemos la altura. Yo les voy a aclarar eso bien aclaradito. Es que eso tiene su razón de ser. Ahí de pronto nos está faltando una unidad, pero las unidades finalmente tienen que dar es toneladas. Toneladas. Me tiene que dar toneladas. Ya, ya les voy a, ya les voy a aclarar ese detalle ahí. ¿Por qué a nosotros no nos da, no nos da inmediatamente en toneladas? Eh, Metro cúbico, sí, debería dar en toneladas. Pero bueno, yo les voy a, yo les voy a aclarar ese detalle ahí. Yo siempre he hecho estos cálculos y verdad, no va directamente así, debe ser que algo me estoy saltando. Yo les voy a aclarar en su momento en algún mensaje por WhatsApp o en la próxima clase este detalle. Lo que quiero ilustrarles el día de hoy y que no quiero que no lo dejemos, que no dejemos sin decirlo, es ¿para qué te sirve ese empuje? ¿Para qué tú vas a usar ese empuje ahí? Entonces, pongan atención a este detalle que voy a comentarles. Si ya tú tienes un talud y tú necesitas sostener esto de alguna forma, vamos a ponerlo más arriba. Es decir, tú vienes y pones un muro acá arriba y entonces ya tú puedes decidir que esta parte puede quedar de esta forma y después aquí puedes terminar de rellenar con algún otro material. El suelo está haciendo su empuje ahí, está haciendo su empuje. El empuje, para el ejemplo que estamos trabajando, tenemos en 15.85 toneladas de empuje que está haciendo. Entonces, necesito que pongan atención a lo siguiente. ¿Cómo vamos a solucionar ese empuje que tenemos ahí? Vamos a colocar un muro de contención que tenga las siguientes dimensiones. Tomen nota, por favor. La altura del muro de contención, perdón, se mide desde aquí y se le llama H, hasta acá abajo. ¿Ya? La altura del muro de contención se mide desde ahí hasta allá. Si el suelo está de este lado, este sector se llama no, vamos a dibujarlo, vamos a escribirlo bien porque después no se va a entender. Esta sección se llama aquí tras 2. Tras 2. Y en el tras 2 viene entonces el otro lado que no tiene suelo o de pronto tiene un poquito, pero a este le llamamos la punta. La punta, por lo general, debe tener una distancia de 0,10. 0,10 debe tener una distancia de 0,10 la altura, el 10% de la altura. Si en nuestro caso nosotros estamos trabajando con una altura de 5 metros, entonces este pedacito aquí debería tener, esta distancia debería tener 0,50. 0,50 metros aquí. Pero no lo voy a colocar ahí, voy a dejar lo que se hace para diseñar
el tamaño, ¿ya? Mínimo tiene que tener 0,10 la altura hasta aquí. Este espacio de aquí, acá, que le llaman el alma, también debe tener 0,10 la altura. ¿Ya? Y el tamaño de la zapata debe estar de 0,5 a 0,7 la altura. No debe ser demasiado grande, pero tampoco demasiado pequeño. Vamos a ponerle ahí un promedio de 0,6. Si el ancho es prácticamente 0,6, la altura, y esto es 0,1 y esto es 0,1, esto aproximadamente debería tener 0,4 altura. Pero aquí es libre el valor, aquí no se define. Aquí se logra de forma automática. Aquí lo que manda es el tamaño este. Esto tiene que ser por obligación 0,10 la altura y este 0,10 el ancho del alma. La altura, el peralte de esta zapata, de este muro, debe estar más o menos en 0,10 también de altura. Es decir que si la altura es 5, pues esto debería tener 50 centímetros. Pero mira, bajo ningún concepto, no importa la altura, nunca, jamás, este peralte debe ser menor de 30 centímetros. Ejemplo, que la altura del muro sea 2,5 metros, medidos desde aquí hasta aquí. Entonces, porque esta función aquí dice 0,10 la altura, entonces el peralte va a ser 25 centímetros. No, no importa lo que dé aquí, no debe ser menor de 0,30 metros, es decir, 30 centímetros. Mínimo lo debe tener. Entonces, este peralte debe ser 0,10 la altura, pero que no baje nunca de 30 centímetros. La corona, acá arriba, la corona, sea la que uses, nunca debe ser menor de 30 centímetros. Ahí sí no está condicionado por la altura. Tú le puedes poner 40, 45, 50, la altura que tú desees. Pues obviamente no sería recomendable que sea mayor que el alma. Es decir, si tenemos 5 metros y el alma es de 50 centímetros porque dice que es de 0,10, pues aquí arriba, si es de 0,50, también sería un muro completamente recto. ¿Ya? Pero no sería recomendable que fuera, por ejemplo, 0,60 o 0,70 que nos dé, por ejemplo, más ancho arriba que abajo. Entonces, ya aclarado esto, por lo general siempre los muros en la corona, esta sección acá arriba le llaman corona, esta sección acá atrás donde está el suelo le llaman trasdos, esta sección aquí que es contraria al trasdos es la punta, y esto por supuesto, esta sección aquí es la zapata, todo esto es la zapata. Esta altura aquí es el peralte de la zapata. Esto también se le llama, esta altura, esta sección aquí, toda esta sección se le llama vástago, o también el alma. ¿Ya? Recomendaciones. La profundidad debe ser menor. Debe ser menor. No hay condición de la profundidad. La profundidad tú la puedes colocar igualito como si fuera una profundidad de desplante. Eso no hay norma. La profundidad de desplante es, por ejemplo, cuando tú tienes este terreno aquí
Aquí está tu terreno de relleno acá de lo que tú estás sosteniendo, pero tú la vas a enterrar. Recuerden lo que vimos en profundidad de desplante, el DF es medido desde la superficie hasta donde está enterrado. Y eso no está en ninguna norma, eso depende de la resistencia del suelo. Si el suelo está muy duro a 1,5 metros, pues ponlo ahí. Si está a 1 metro, pues ponlo ahí. Pero el, si está a si está a 2 metros, pues toca meter la profundidad de desplante ahí. Ya. Bueno, ya saben que la profundidad de desplante depende de eso. Aquí, como siempre, dependiendo del tipo de suelo, tú vas a rellenar con zaborra, lo mismo, como si fuera una zapata. Bueno, pero ¿y aquí qué juega? ¿Dónde juega el empuje? ¿Y el empuje qué? Ese empuje que nosotros calculamos, ¿para qué o por qué? ¿Cuál era el objetivo de calcular el empuje? Señores, vamos a calcular aquí rápidamente unas dimensiones. Voy a dibujarla acá porque parece que el espacio ya no me está dando. Así igualito como lo hago yo allá, también el espacio se me acaba. Entonces yo voy a dibujar un muro de esta forma, más inclinado de esta forma, acá recta. Acá va a estar el suelo. Y pues ya tenemos claro que la altura, esta altura que está aquí es de 5 metros. Este color no me convence. Voy a continuar con el negro. Basado en lo que estamos hablando ahorita, entonces esta distancia aquí debe ser 0,50 y este espesor aquí debe ser 0,50. Voy a ponerle aquí 0,30. Es decir, aquí es recto y aquí es un poquito inclinado. En el tamaño de la zapata, voy a elegirlo, ¿qué será? Voy a elegir, bueno, el promedio de estos dos. Tú si quieres utiliza 0,70, si quieres utiliza 0,50, pero yo he decidido hoy usar el promedio, 0,60. 0,60 por 5, 0,60 por 5. La matemática ya no me da tanto, digo, la aritmética. 0,60 por 5 da 3 metros. Entonces una zapata aquí de 3 metros. Es una zapata importante. Entonces, si esto es 3 metros, este tras 2, les voy a decir sinceramente, este tras 2 no está tan, ¿cómo podré decirlo? No está tan color blanco. No está tan a la escala. Vamos a dibujarlo un poquito mejor a escala. Es decir, esto sería más o menos como por aquí. Este sería más o menos el valor de los 3 metros. Si aquí, acá es 1 metro, entonces esto sería un tras 2 de 2 metros. De aquí hasta acá estaría 2 metros. ¿Ya? Bueno, entonces voy a redibujar esto para entenderlo mejor. Tenemos aquí una zapata de 3 metros. Tenemos aquí 0,50. Esto aquí 0,50. Aquí tenemos 0,30. Todo esto es basado en todo esto que hemos estado hablando acá. ¿Ya? Todo esto de esta teoría que tenemos aquí para diseño de un muro.
Ya con estas dimensiones, nosotros vamos a hacer un cálculo. El cálculo es el siguiente. Cálculo muy sencillo. Señores, pongan atención a esto, que esto no es nada del otro mundo. Aquí tenemos a la altura del peralte es la décima parte también, entonces vamos a ponerle 0,50. Aquí hay 1 metro y aquí hay 2 metros. Es decir, en total 3 metros. ¿Qué tenemos aquí en toda esta sección? Un área que es de 3 por 0,50, que da 1,5 metros cuadrados. Vamos a dibujar esto así. En este recuadrito que tenemos aquí, ese recuadro sería 0,30 por 4,5 metros. ¿Sí sabe por qué 4,5 metros? No, porque la altura total aquí hasta acá son 5 metros. Pero como tenemos este peralte de 0,50, pues claramente la altura aquí en este pedazo es 4,50 multiplicado por 0,30. Entonces, 4,50 por 0,30 da 1,35. Profe, ¿y usted para qué está calculando eso? Sí, estoy calculando las áreas. Estoy calculando las áreas. ¿Qué nos queda aquí? Este área, ¿qué es? Si ya nosotros sabemos que este pedacito es 0,50 y este otro pedazo de aquí es 0,50 también, recuerden que aquí este pedazo tiene que ser 0,10, es decir, 0,50 también. Significa que este pedazo que está aquí, que es de 0,30, esto que está acá sería 0,20. Entonces, ese es un triángulo que sería la base por la altura, que es 4,5 dividido entre 2. Esa es otra área que estoy aquí. Pero, profe, pero ¿para qué usted está calculando las áreas? ¿Cuál es el objeto? Ya les voy a decir. 0,2 por 4,5 dividido entre 2. 0,45. 0,45 metros cuadrados. Vamos a sumar todo esto. 0,45 más 1,35 más 1,5. 3,3 metros cuadrados. Ajá, ¿y eso qué? Pues si ustedes ven esto de forma tridimensional, imagínense unitariamente que aquí hay 1 metro. Entonces, por cada metro lateral, tú tienes un volumen de 3,3 metros cúbicos de muro por cada metro. Ajá, profe, ¿y eso qué? ¿Para qué sirve? Resulta que el peso unitario del concreto es aproximadamente, vamos a ponerle, algunos dicen que es 2,2, otros dicen que es 2,3, otros dicen que es 2,4. Vamos a ponerle 2,3 toneladas metro cúbico, el peso unitario del concreto. Ya, promedio ahí. Bueno, ay, sigo sin entender, ¿para qué me sirve eso? Pues si yo multiplico el volumen por el peso unitario, se van a ir los metros cúbicos con los metros cúbicos y me van a quedar toneladas. Ay, ¿eso qué significa? 3,3 por 2,3 da 7,59 toneladas. Voy a redondearlo aquí, 7,6 toneladas.
¿Qué significa eso? El muro pesa 7,6 toneladas por cada metro lineal. Eso es lo que pesa el muro. Ajá, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa que el peso, que el muro genere tal peso? ¿Qué significa eso? Pues señores, hay algo que se llama el factor de seguridad. Eso se llama factor de seguridad por fuerza, por empuje. Y eso se calcula eh, comparando las fuerzas friccionantes que hay aquí en la base versus la presión que ejerce el suelo. Es decir, el muro se va a aguantar por la fricción acá en el suelo o lo que le hayas puesto, cíclope, zahorra, lo que sea, es lo único que lo está sosteniendo. Ah, bueno, si tú le pones unos pilotes, lo ayudas, pero mientras tanto así, lo único que lo ayuda a que no se deslice es la fricción de aquí. ¿Ya? Esa fricción se calcula de esta manera. Es la fuerza vertical, vamos a escribirlo, es la fuerza vertical, la fricción. Aquí, esta fricción que tenemos aquí, es la fuerza vertical. ¿Cuál fuerza vertical? La del muro, la que pesa, la de las 7,6 toneladas. Esta, ¿ya? Ese es la fuerza vertical. Multiplicado por la tangente de delta. ¿Qué miércoles será esa tangente de delta? ¿Qué vaina es esa de tangente de delta? Delta es una fricción que hay entre la estructura y el suelo propiamente dicho. El ángulo de fricción, hace rato dijimos que era que 10 grados. Bueno, delta más o menos es la mitad del ángulo de fricción. Es más o menos la mitad. A veces un poquito más, pero vamos a poner delta sería 10 grados dividido entre 2, delta sería 5 grados. ¿Ya? Qué poco de cosas hay aquí, ¿vale? Entonces vamos a sacarle la tangente a 5 grados. 5 grados tangente a 0,087. Fricción sería igual a la fuerza vertical, que es 7,6 toneladas, multiplicado por la tangente de delta, que sería tangente de 5 grados, que es igual a 0,087. Eso queda, yo voy a multiplicar este 0,087 y el poco de decimales, lo voy a multiplicar por 7,6. Eso me da 0,66, que la fricción me da 0,66 toneladas. La fricción me está dando 0,66 toneladas. 0,66 toneladas. Me está dando la fricción. Ya. 0,66 toneladas. Voy a conectar el computador que se me quiere descargar. Y ya en
2 minutos vamos a concluir a dónde vamos a llegar con él. Y enseguida vamos a aclarar cómo es el asunto de obtener el ángulo de fricción. Esta clase de hoy la estoy, digamos, dándola como una clase introductoria a estabilización de taludes. ¿Qué desorden hay aquí? 0,66 toneladas. Bueno, el factor de seguridad, siempre son las fuerzas resistentes sobre las fuerzas actuantes. Las fuerzas resistentes sobre las fuerzas actuantes. Las fuerzas actuantes es el empuje. La fuerza resistente es la fricción ahí abajo. La fricción que está haciendo el suelo con la estructura. Esta fricción de acá abajo. Señores, si tú le pones lógica, la fricción acá abajo, la fuerza resistente, no fricción, sino la fuerza resistente, debería ser mayor que la fuerza actuante. Porque si la fuerza actuante es mayor, se va a deslizar ese muro. Así de simple. Se desea que el factor de seguridad sea igual o mayor de 2. Los factores de seguridad en muros se desea que siempre la fuerza resistente sea 2 veces mayor a la actuante. Ahora bien, yo no sé si ustedes habrán notado algo, pero la fuerza actuante, que es el empuje, en todo este desorden, ¿dónde está? Aquí está, véanlo. Con casi 16 toneladas. Y la resistente, véanla aquí, 0,66. O sea, la fricción solamente está aguantando ese poquito. No va a sostener el muro, no va a sostener la fuerza que tiene ahí. La presión, el empuje tan grande de casi 16 toneladas no es capaz de ser sostenido por la sola fricción ahí en el suelo. Hay otros factores que ayudan a sostener ahí. Se le llama la adhesión. La adhesión es como un primo hermano de la cohesión. Nosotros aquí no hablamos de la cohesión. Nosotros, en esta sección, hablamos fue del peso unitario, del ángulo de fricción, y nunca hablamos que la cohesión, vamos a ponerle, ¿cuánto le ponemos de cohesión a ese suelo que es bastante arcilloso? O sea, porque tiene un ángulo de fricción bastante bajo. Vamos a pensar en, permítame unos segundos y pienso un valor más realista. Una cohesión de un típico suelo cartagenero está 15, 20, como en 10 toneladas metro cuadrado. Bien arcilloso, 10 toneladas metro cuadrado. Es más, a veces más, por ese ángulo de fricción tan bajo, seguramente la cohesión daría un poquito más. La cohesión puede que llegue hasta 15, pero vamos a ponerle 12 toneladas. Un valor más realista. Para este tipo de suelo que es arcilla, ya se acuerdan que para obtener la cohesión, si el ángulo de fricción es 0, es el ensayo de compresión simple. Acuérdense, si la cohesión es, el ángulo de fricción es igual a 0, la cohesión la pueden sacar con el ángulo del ensayo de compresión simple dividido entre 2.
O el número de golpes dividido entre 8 y eso lo dan kilogramos y luego lo divide entre 2. Ya este tema lo hemos hablado muchas veces. Esa es la cohesión. Pero, ¿qué problema? Aquí la cohesión no es cero. El ángulo de fricción no es cero. Acuérdense que esta U no es gratuita. Esa U significa que es on drain, no drenado. Significa que el ángulo de fricción es cero. Y cuando es así, pues la ecuación es así de simple, facilita. Pero nosotros hoy no tenemos un suelo arcilloso con ángulo de fricción cero. Es bastante bajo, sí, 10 grados es bastante bajo porque por lo general está 15, 18, 20, 22, 10 grados es bastante bajo. Entonces la cohesión, cuando es bastante bajo, la cohesión es un poquito más alta. Profe, pero si el ángulo de fricción es igual a cero, la cohesión la puede sacar del ensayo de compresión simple dividido entre 2. Entonces, ¿cómo carajo obtiene usted la cohesión si el ángulo de fricción no es cero? Bueno, ya vamos a concluir la clase, esta parte de la clase de hoy y responder esa pregunta. Entonces, hay una cosa que se llama la adhesión. Vamos a colocarla aquí abajo, la adhesión. La adhesión es más o menos aproximadamente la mitad, a veces es más. Está aproximadamente entre 0,5 y 0,3. Vamos a ponerle 0,5. La mitad de la cohesión. Ella oscila entre 0,5, 0,4, 0,3, pero vamos a ponerle así. Esa es la adhesión. Entonces, en este caso, si la cohesión que tenemos aquí, la cohesión que la sacamos aquí y dijimos que era 12 toneladas metros cuadrados, significa que la adhesión será entonces 12, esto sería un medio de 12 toneladas metros cuadrados, entonces esto sería 6 toneladas metros cuadrados. 6 toneladas metros cuadrados, ¿ya? Esa es la adhesión. Bueno, esa es la adhesión. La adhesión es 6 toneladas metros cuadrados. ¿Y eso qué es? Pues resulta que hay un factor más que va a ayudar a sostener ese muro, que no se deslice, porque vean, aquí estamos comparando la fuerza actuante, que es casi 16 toneladas de empuje, contra menos de 1 tonelada. Eso no va a sostenerlo. Hay un factor que se llama la adhesión, que se calcula como la mitad, 0,5 la cohesión. Y para calcular la carga en toneladas que es capaz de soportar esa adhesión, es multiplicar el ancho de la zapata. ¿Cuánto es el ancho de la zapata? El ancho de la zapata multiplicado por la adhesión. El ancho de la zapata dijimos que era 3 metros. Ya lo tenemos aquí. 3 metros. Entonces tenemos 3 metros multiplicado por la adhesión, que es 6 toneladas metro cuadrado. 3 por 6, 18. Ya. Yo, chicos, el compañero, ya me acordé, el compañero que estaba preguntando por qué esto quedaba en toneladas, ya me acordé, ya recordé. Esto que está aquí, ¿por qué esto queda en toneladas y aquí queda metro cuadrado con metro y queda? Porque se está considerando que este análisis es por metro lineal de suelo, tridimensionalmente. Esto aquí se multiplica por 1 metro, pero en la dirección Z, por decirlo así, en la dimensión tridimensional. Ya me acordé. Se multiplica por 1 y entonces esto queda metro por metro y se va al metro cuadrado y queda tonelada. Porque este análisis que tenemos aquí, ese análisis es por metro lineal
de profundidad. ¿Ya? Es por eso, es que todos estos análisis es por metro lineal, por metro unitario, por decirlo así. Entonces, aquí también aplica, fíjense que aquí también aplica, aquí se salva el análisis porque ya aquí tenemos la fuerza en toneladas. Pero fíjense, aquí tenemos metro y la adhesión la tenemos en metro cuadrado y se da un metro y uno dice, hey, otra vez va a quedar toneladas metro. Lo que pasa es que aquí también aplica que la adhesión, que es algo inherente, algo aquí dentro del suelo, pero ella está asociada es a la cohesión, mientras el delta está asociado es a al ángulo de fricción. Se llama la fricción, se le llama la fricción de la interfase del muro contra el suelo. Se asume que esto es un análisis por metro lineal, es decir, aquí también habría que multiplicar por un metro lineal y se va este metro, se multiplica este metro con este metro y da metro cuadrado y se va este metro cuadrado también. Entonces, menos mal que me acordé, no me acordaba bien de eso. Lo que pasa es que uno hace estos cálculos ya de forma tan repetitiva que olvida que realmente son análisis, cada análisis es por un metro lineal unitario de profundidad. Bueno, 6 por 3, 18 toneladas. La adhesión genera una resistencia del muro de 18 toneladas. Entonces tenemos por aquí esta fricción que no hace nada, pero la adhesión sí hace. La sumatoria de estos dos da 18,66 toneladas de fuerza resistente, esta que está aquí. Entonces ahí sí, la fuerza resistente va a ser mayor que la fuerza actuante. Vamos a colocarle aquí un color, bueno, rojo. Esta que está aquí, a ver, esta, la de las casi 16 toneladas. Entonces, ahora sí tenemos una fuerza resistente de 18,66 toneladas sobre una fuerza actuante de 15,85 toneladas. Ahí sí es mayor, la resistente es mayor que la actuante, pero todavía tenemos un grave problema ahí, el factor de seguridad. A ti no te van a dejar construir ese muro si la división entre la fuerza resistente y la fuerza actuante no es. Y ya estamos viendo ahí claramente que no va a dar. 18,66 entre 15,85 da 1,17 el factor de seguridad. 1,18. Y ahí sí tú dices, bueno, ese muro no sirve, ¿qué le vamos a hacer? Pilotes, será ponerle pilotes. Algunas personas de pronto buscan cambiar el tipo de suelo aquí y llenarlo con otro tipo de suelo, pero esa opción no es viable. De pronto, por lo general, cuando esto no funciona, el muro no es suficiente, le amplían un poco más el tamaño a la zapata, le hacen mayor peso, ¿ya? Le hacen suficiente peso. Pero hay algo que hay que considerar aquí que está haciendo también fuerza, que le está haciendo fuerza para sostenerse y es fuerza vertical. Esta sección, vamos a echar para atrás. Y esta se la voy a dejar, digamos, como para analizarla mucho más tarde. Esta sección del suelo, esta sección de aquí, esta sección, esta pequeña sección que está aquí, también le está generando un peso a la zapata. Esta pequeña sección. Esta sección tiene 2 metros de ancho y tiene 4,5 metros de altura. Bueno, ¿qué pendiente tendrá esto? Vamos a subir que es recta también, pero entonces tiene 2 metros de ancho este lado del tractor. Acuérdense que lo calculamos aquí. O sea que ese suelo que está ahí le está generando un peso también. Ayuda a la zapata a mantenerse vertical.
Entonces, tú vienes y calculas cuántas toneladas pesa ese suelo que está ahí. Muy simple. Si tenemos una altura de 18, perdón, de 4 metros y medio, este color no se ve. Si tenemos una altura de 4 metros y medio y tenemos un peso unitario de 1,8 toneladas metros cúbicos, 1,8 toneladas metros cúbicos. Entonces tú vienes y multiplicas 4.5 por 4.5 de altura. Ah, pero tienes que multiplicar por el ancho este que tenemos aquí. 2 metros. Entonces, 4.5 por 2 metros. Tienes 9 metros cuadrados. Multiplicado por un valor unitario de fondo de 1 metro. Esto aquí. Multiplicado por un fondo que es de 1 metro. Tú tienes ahí 2 por ese 1 metro unitario por la altura que es 4,5. Tú tienes 9 metros cúbicos de suelo ahí. Este cubito que está aquí, este cubito pesa, tiene un volumen de 9 metros cúbicos. Cada uno de esos metros cúbicos, pesa 1.8 toneladas. Cada uno de esos metros cúbicos. Si hay 9 metros cúbicos y lo multiplicas por 1,8, que es el peso unitario de ese suelo, se van los metros cúbicos con los metros cúbicos, entonces tienes, se me escapó otra vez la calculadora. Tú tienes ahí 9 metros cúbicos de suelo multiplicado por 1,8 que pesa cada metro cúbico. Tienes 16 toneladas, 16.2 toneladas que pesa el suelo. Entonces, por un lado, tienes 18 toneladas que te pesa, que te está resistiendo, la adhesión. Tienes 0,66 toneladas que te está resistiendo la fricción, pero también hay una fuerza que te está ayudando a mantener suelo, ¿cómo que? El muro en su lugar. Estamos hablando de el mismo peso del suelo aquí, en esta sección. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos 16, sumamos esta 16,2 con esta, entonces nos da 16,2 más 18,66 y nos da 34,86 toneladas, que es lo que resiste prácticamente en sí el muro. Entonces, ya tenemos entonces que esta ecuación que tenemos aquí, que es el factor de seguridad, que es la fuerza resistente sobre la fuerza actuante, ya tenemos entonces casi 35 contra casi 16. Vamos a redondearlo así. 35 entre 16 da 2,18. 2,2. Entonces, si uno dice, no, perdón, me faltó incluir el cálculo de la presión del peso del suelo como tal. Ese me ayuda también. Eso me ayuda al factor de seguridad. Entonces ya tú dices, no es necesario los pilotos.
Pero eso te ayuda porque de todas formas tú tienes un tras 2 bastante grande. Pero hay tras 2 que son muy pequeños y pues tú vienes y lo pones y tampoco es que te ayude mucho. Ya falta poco para que se acabe la clase y quiero pues comentarles rápidamente algo que ustedes de pronto no se acuerdan. Me permiten entonces y dejar de compartir. Bueno, yo quiero compartirles una diapositiva que hace rato ustedes no ven. Y que pues lo vieron hace mucho tiempo. Y eso no quiere decir que, hey, se me había olvidado ese detalle. No, porque es que cuando ustedes lo vieron, eh, no era para ese semestre como tal. Por favor, indíquenme si lo están. Ah, no, perdón, es que yo todavía no estoy compartiendo pantalla. Me disculpa. Vamos a compartir pantalla aquí unos segundos. Compartir, compartir, compartir pantalla, pantalla. Todo el mundo está viendo eso, ¿verdad? ¿Qué están viendo ahí? Sí, profe. Geología. Geología. La vieja clase de geología. A ver, F5. Enter. No, esta cosa me está incomodando aquí. Vamos a ver si la puedo quitar. Ahora sí. Yo creo que esto lo vimos el semestre pasado. ¿Lo están viendo? Claro, creo que sí. ¿Sí están viendo eso? ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Bueno, ya estamos hartos de ver SPT. Yo creo que día no lo vimos en clase. Esto lo vimos hasta el semestre pasado para cortar la muestra. Y, y este ejercicio lo hicimos en la clase ahí de nuevos materiales, pero usamos una parte de esa clase para nuestro beneficio, para entender el ensayo de compresión simple. Y ahí supimos nosotros que la cohesión se calcula. La cohesión ahí está el ensayo de compresión simple. Eso nace de una teoría que se llama el círculo de Moore. La cohesión se obtiene del ensayo de compresión simple al dividirlo entre dos, pero es que ese dos no se pone ahí porque es que eso dio dos. Es porque el círculo de Moore tú lo dibujas así. Por ejemplo, el ensayo de compresión simple te dio ese valor. Y tú vas a dibujar ¿cómo es que se llama? En el círculo de Moore, los valores de presión vertical y los valores de presión horizontal. Aquí se llama sigma 3, pero también lo puede llamar sigma X y el vertical sigma Y. Pero que sea sigma Y y sigma X no quiere decir que en el plano cartesiano lo vas a dibujar en X y Y, no. Ambos lo vas a dibujar en las ordenadas, en el eje X. Ambos. El ensayo de compresión simple, la presión lateral es cero, no hay presión lateral, solamente horizontal, ya nada más. Entonces, como es horizontal, pues tú dibujas un círculo hasta donde te dio la presión horizontal y en el otro lado colocas la vertical. Ya, dibujas eso. ¿Cuál es la cohesión? La cohesión es la mitad del círculo, se le llama resistencia al corte. Ese valor que dice ahí se le llama SO. Es que esa S significa ese corte en inglés. Bueno, ahí lo dice, por resistencia al corte en condición no drenada. Bueno, es que ahí está, ahí lo está explicando. Yo estoy hablando acá con la memoria y undrained shear. Ahí dice shear con la S por eso. Y ahí, bueno, ahí dice la V por undrained. O también alias la cohesión. También se le llama la cohesión. Por eso es que tú agarras el ensayo de compresión simple, no es más que un círculo. La mitad del círculo es la cohesión. Por eso es que tú lo divides entre dos, porque nace de esta teoría. El ángulo de fricción es cero
por eso, pues ya lo expliqué físicamente por qué es cero. Pero en la teoría del círculo de Moore también da cero, porque tú vas a dibujar una tangente donde te da donde te da la tangente, la horizontal da cero. Ah, pum, 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 pum. Esto no es lo que me interesa hablar ahorita. Me interesa es responderle de dónde sacas tú el ángulo de fricción. Ahorita mismo no hablamos de eso. Más o menos por ahí va la cosa, pero es que el ensayo triaxial no lo vamos a hacer, pero probablemente vamos a tratar de hacer el ensayo de corte. Pero la idea de hacer el ensayo triaxial es que el ensayo de compresión simple a los lados da cero. Da cero. Da cero. Faltan 5 minutos. Ya estoy casi por terminar. Pero la triaxial a los lados no es cero. Se presiona el cilindrito, se presiona lateralmente. ¿Cómo se presiona? Con agua. Ajá, profe, no le entra agua. No, porque tú agarras un condón o un tipo látex, tipo de material así, tipo látex, tipo condón, y proteges la muestra y la metes dentro de una cabina que está llena de agua. Y tú controlas la presión, empiezas a presionar la cabina. Y tú pones una presión de 11 toneladas y miras a ver cuánto resiste a la compresión. Es un simple ensayo de compresión simple, pero esta vez lo estás comprimiendo en los lados. Mientras el ensayo de compresión simple no lo comprimes a los lados, en el triaxial sí lo comprimes. Lo comprimes un poquito, lo ensayas y mira a ver cuánto te da. Pero aquí tú no vas a agarrar el ensayo, el resultado y lo vas a dividir entre dos para obtener la presión. No, eso lo hace cuando no tiene presión a los lados. Pero aquí en el triaxial le estás poniendo presión a los lados. Tienes que hacer 3 veces ese ensayo. Uno a una presión lateral diferente. Ahí están dibujando nada más un solo ensayo. Vean que a diferencia del ensayo con presión simple, el círculo nace de cero porque a los lados no hay presión. Pero en el primer triaxial, la presión lateral ya no es cero. Entonces tú dibujas un primer círculo, lo que te da la compresión y le pones lo que te da la máquina para comprimir con agua la muestra. La estás apretando a los lados y ¡pum! Lo ensayas igualito con un ensayo de compresión simple. Él te dio un valor ahí de resistencia y lo pones. Máxima resistencia vertical, 27 toneladas. Pero la horizontal, tú se la pusiste, le pusiste 11. Luego hace un segundo ensayo. En teoría, ese sería la cohesión, pero así no se calcula. Tú lo que haces es 3 ensayos diferentes. Tú agarras, haces un ensayo con una presión lateral y miras a cuánto falla. Luego agarras otra muestra, se supone que es de ahí mismo similar, le pones mayor presión de agua. Acuérdate que no le va a entrar agua porque está protegida con un condón, un látex, un material así. La comprime igualito para ver a dónde falla. ¡Pum! El falló. Ya no resistió más. Resistió hasta 37. Claro, resiste más que esta porque la presión a los lados es mayor. Y haces un tercer ensayo donde la presión es todavía más grande y obviamente va a tener una resistencia todavía mayor. Si hace un cuarto ensayo con mayor resistencia a los lados, pues te va a seguir dando cada vez mayor porque lo estás apretando más. Pero mejor no lo aprietes mucho porque lo puedes hacer fallar también a los lados. Cuando tienes los 3 ensayos, tú dibujas el valor. El primero en 11 y el otro en 27. 11 y 27. El segundo ensayo te dio lateralmente 14 y verticalmente 37. 14 y 37. Ahí está. Y el tercer ensayo dio 17 lateralmente y 42 vertical. 17 lateralmente y 42 vertical. Dibujas 3 círculos. Dibujas una línea que toque los 3 círculos.
ta, y donde toque aquí, esa es la verdadera cohesión. Y el ángulo de fricción, ¿dónde quedó? El ángulo de fricción es el ángulo que da la horizontal con esa línea que toca los tres círculos. Qué cosa complicada para obtener el ángulo de fricción. Ahí nosotros estamos haciendo un ejercicio donde el ángulo de fricción da 10. La cohesión da 12 toneladas de metro cuadrado. Y parecía como unos datos de ejercicio. Y miren, para obtener eso hay que tener, es decir, hay que jugársela bien con la matemática, con la geometría y tener claro la teoría del círculo de Moore. Pero allá no hay máquina triaxial. Cada vez que uno tiene la máquina, le voy a decir una cosa, este ensayito cuesta 2 millones de pesos. Por eso es que es tan famoso el ensayo de corte en la máquina que tenemos allá. La máquina de corte, ese ensayo cuesta como 600.000 pesos y más útil, más baratico hacerlo, pero más caro que hacer el de compresión simple que vale 200.000. El de corte vale 600, debe estar como en 700, 800 ya. Y pues hacen lo mismo. Se hace presión, pero de una manera diferente. Como ya prácticamente se nos ha acabado el tiempo, en otra clase voy a profundizar más, pero se dibuja la resistencia al corte y se dibuja la conexión entre cada uno de esos puntos que nacen de los tres ensayos de corte y es la misma historia. Es decir, donde toque, la vertical es la cohesión y el ángulo que forma esa línea con la horizontal es el ángulo de fricción. Qué cosa tan tesa, señores. Bueno, dejemos hasta ahí por hoy. Esto lo vimos hace un año, geología. O no, yo no recuerdo habérselo dado. Es que este tema queda siempre como en el aire ahí. No se termina de dar siempre. Bueno, chicos, no les jalemos más. En clase vamos a practicar un poco de todas estas cosas. Si no se quedó claro, vamos a hacer ejercicios de diseño de muros. Vamos a aplicar una cosa con otra, como para que esta teoría sepa uno dónde aplicarla. Ya, no es solamente hacer cálculos, sino dónde la vas a aplicar. Vamos a tratar de hacer un ejercicio en la próxima clase de muro con aplicación de pilote y cálculo de capacidad visible como para, cómo poderles decir, unificar todo lo que hemos visto hasta ahora. Unificar todo lo que hemos visto hasta ahora y pasar relajadamente por allá el 19 de mayo a, a ver si podemos aplicar un poquitico de todo esto en el software de Geo5. Medio damos un poquitico de una teoría de estabilidad de taludes y ya le voy a decir a la profesora Ordelis que programe la clase de Geo5 a partir del 19 de mayo. Y aplicamos todo esto que vamos a ver el próximo 12, aplicarlo, pero en software. O sea, primero lo vamos a hacer a palito y luego lo vamos a hacer en software. Y el 26, pues, si nos lo permite, hacemos, ese es mi plan, porque es que a veces pasan cosas. Hacemos una práctica de laboratorio de corte directo. No siendo más, chicos, dejemos hasta ahí por hoy. Voy a dejar de compartir y voy a parar la grabación. ¿Dónde está? Yo les diré dónde encontrar esta grabación. Yo